Aquel desconocido llevaba un buen rato observando a una madre llamada Carvina y a su hija Mari de 12 años de edad, haciendo compras habituales, cuando decidió raptar a la menor. La cogió entre sus brazos y emprendió la huida, buscando la salida del supermercado. Los gritos de la madre alertaron a los presentes y algunos de los empleados corrieron tras él, logrando detenerlo antes de que se subiese al coche. Acababan de evitar un deceso seguro, una más de todas las víctimas que se llevó por delante el bautizado como el monstruo de los Andes. Bienvenidos a Historias Cronológicas. Si bien no se pudo establecer con certeza el número de crímenes, ya que buena parte de sus cuerpos no aparecieron y los actos violentos se llevaron en las regiones aisladas, por ello, se carece de cifras confiables. En su confesión reconoció a los investigadores que había terminado por lo menos a 110 mujeres jóvenes en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú, y logró ubicar un campo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos y 4 más en otros lugares. Si bien, en otros puntos señalados por él, no se hallaron cuerpos. Si se le da crédito a su versión, Pedro Alonso López es el criminal en serie que ha cometido cientos de delitos. Pedro Alonso López nació en 1948 en Santa Isabel, dentro del departamento colombiano de Tolima. Su padre, Medardo Reyes, fue un miembro del Partido Conservador de Colombia. Murió víctima de un cruce de balas en medio de la guerra civil de aquel entonces, justo 6 meses antes del nacimiento de Pedro Alonso. Así, a Pedro le tocó nacer sin padre y como el séptimo de 13 hijos, en medio de un hogar marcado por la pobreza. A los pocos meses Pedro fue llevado a la población del Espinal. Allí, según Pedro, su madre Belinda López Castañeda ejercía intimidad con clientes en la casa, y sus hijos que dormían todos en una gran cama para tantas personas, cuya habitación estaba separada por una insignificante cortina. Veían y escuchaban las obscenas interacciones de su madre con los clientes. Años después, intentando justificar un tanto sus infamias, Pedro diría que su madre fue una mujer dominante, maltratadora y tirana, una mujer que, tras sorprenderlo cerca de tener una relación íntima con su hermana menor, lo expulsó de la casa e incluso, cuando Pedro regresó al día siguiente, se encargó de meterlo en un bus y abandonarlo a unas 200 millas de casa. A los 8 años de edad, Pedro abandonó su hogar. Él dice que su madre lo echó por lo que pasó en el intento de mantener intimidad con su hermana menor. Pero su madre no solo niega esto, sino que además agrega que nunca lo maltrató, fue afectuosa con él, y que creyó que lo habían raptado el día en que él desapareció. Muy distinta es, sin embargo, la versión de su progenitora Belinda, quien dijo que fue una madre cariñosa y hasta comentó recordando con cierto cariño que Pedro Alonso quería ser profesor cuando era niño. Además agregó que nunca lo encontró tocando a su hermana menor y que nunca lo echó de casa. En relación a eso, un documental de Biography Channel, en el cual la madre de Pedro declara todo lo dicho, afirma que en realidad Pedro escapó y que su madre creyó que lo habían privado de la libertad, ante lo cual lloró desconsoladamente y después habló con un supuesto testigo, quien dijo haber visto a Pedro yendo a Cali con un hombre. En todo caso, Pedro terminó en las peligrosas calles de Colombia, un país que en aquel entonces tenía una tasa de criminalidad mucho mayor a la de cualquier otro país, y Pedro, con tan solo 8 años de edad, habría de comprobarlo por cuenta propia. Cierto día, cuando Pedro estaba en las calles, un hombre mayor se acercó amablemente a él para ofrecerle comida y un lugar para vivir. Ante tanta generosidad y una actitud de compasión aparente, el ingenuo niño aceptó y se fue con el extraño. Después, en vez de alimentarlo, el hombre lo llevó a un edificio abandonado y lo sodomizó no una, sino muchas veces, tras lo cual lo dejó abandonado en la calle. Años después, Pedro dijo que había llegado a ser lo que era por el impacto que le produjo ver a su madre manteniendo relaciones con sus clientes, y aún más, por el abuso de la que fue víctima a sus 8 años. Él dijo, perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas mujeres jóvenes como pudiera. Luego de su terrible experiencia, Pedro se volvió temeroso y desconfiado ante los extraños. Fue este Pedro traumatizado el que en medio de las calles aprendió el lenguaje de la violencia, como muchos niños. Pedro estaba expuesto a posibles abusos por parte de los adultos extraños. Era un infante sin hogar, y como tal tenía que asociarse a otros menores si quería sobrevivir.
Pero tal asociación no estaba extensa de terribles males. Fue entre su grupo donde aprendió a fumar y donde a veces tuvo que participar en las espantosas peleas a cuchillos que se daban entre grupos de menores sin hogar, cuando había una disputa por bancas u otros lugares propicios para dormir como callejones o edificios abandonados. Esos y otros males como tener que buscar comida en la basura fueron las cargas que Pedro soportó, hasta que a sus 9 años, después de andar de vagabundo unos días en Bogotá, a la cual llegó por su cuenta, fue rescatado por una pareja de estadounidenses. Natural, Pedro aceptó al ver que, tratándose esta vez de un hombre que tenía a su mujer y que además era bien mayor, la situación no podía ser peligrosa. Además, en esta ocasión la actitud del potencial benefactor estaba acompañada de comida caliente y lucía mucho más sincera que la primera vez. Durante unos 3 años todo marchó bien, tenía comida, educación y buen trato por parte de la pareja. Pedro parecía destinado para la mala vida, pues aquellos 3 años acabaron de forma abrupta, cuando cierto día un profesor abusó de él. Lo normal hubiese sido que Pedro se queje, o que, como en tantos casos similares, calle por miedo y aguante la situación hasta que pase. El caso fue que aquel acto desató toda la ira que a sus cortos 12 años Pedro llevaba adentro. Pero lo que impulsivamente fue que robó dinero de una oficina de la escuela y se marchó para nunca volver. 6 años fueron los que Pedro sobrevivió en las calles, tras renunciar a su vida con la pareja americana. Por un tiempo buscó trabajo, pero nunca consiguió nada, debido a su nula experiencia laboral y su escasa formación académica. Entonces comenzó a vivir de pequeños hurtos, sufriendo frecuentes detenciones de la policía, en las cuales siempre era soltado por ser menor de edad y por la poca gravedad de sus delitos, pero jamás sin recibir antes una buena paliza. Siendo ya un adolescente mayor, casi un adulto, Pedro logró convertirse en un hábil ladrón de automóviles, tan hábil que incluso llegó a ser admirado por los novatos del ámbito, bien pagado y muy solicitado por los que controlaban el negocio. A pesar de eso, su habilidad no fue suficiente para evitar que lo detuvieran en 1969, cuando contaba con 21 años de edad, y ya se le podía enviar directamente a la cárcel, donde en efecto fue a parar tras ser sentenciado a 7 años de prisión, descubriendo el placer de matar. No pasaron sino 2 días, cuando el fantasma del pasado regresó para atormentar a Pedro. Así, y sin razón aparente, 2 reclusos mayores lo agarraron, lo sometieron y le hicieron aquello que anteriormente tanta rabia le había provocado, abusar de él. Esta vez Pedro sabía que podía vengarse, puesto que ya no era un infante de 8 o 12 años de edad. Decidió entonces ir a buscar un cuchillo de la prisión, para así cortarles el cuello a sus perpetradores. El castigo por tal venganza fue de 2 años adicionales de prisión, ya que el acto fue considerado como un acto de defensa propia. A nivel de evolución criminal de esos asesinatos, según la opinión de algunos expertos, hicieron que él se dé cuenta del gran placer que le producía terminar a sus víctimas, por lo que, si antes de eso era una persona que abusaba y un criminal en potencia, después de eso ya había dado el paso psicológico para, en un futuro próximo, sumar el placer de privar de la vida al placer íntimo. Durante el tiempo que permaneció en prisión, el odio de Pedro hacia su madre se sumó a su consumo de revistas y videos de adultos, para fortalecer en él la dañina imagen que tenía del género opuesto, una imagen correspondiente a una visión peyorativa, deshumanizante y fuertemente marcada por un proceso de cosificación de la mujer. Finalmente, pese a la condena que le había sido dictada, salió libre en 1971, a sus 23 años de edad. Tras su liberación, Pedro Alonso viajó por Colombia, Ecuador y Perú. Su ruta precisa no se sabe con certeza, pero lo cierto es que sus víctimas eran menores de edad, entre 8 y 13 años, pobres y prácticamente siempre de raza indígena, raza que por lo general se concentra en las elevaciones de una cordillera que atraviesa los 3 países en los que el sanguinario criminal sembró terror en la cordillera de los Andes. Poco después de su liberación a los 23 años, fue cuando en el inicio de su brutal ruta, Pedro Alonso recorrió casi todo Perú, dejando a su paso 100 mujeres sin vida. Sin embargo, Pedro recibió una lección por parte de los indios ayacuchos, cuando en el norte de Perú, no se sabe el punto exacto, fue sorprendido por un grupo de ellos, en el intento por llevarse a una niña de 9 años, para abusar de ella. Entonces, y tras darse cuenta de que habían dado con el monstruo, detrás de tantas niñas desaparecidas en la zona, lo ataron y lo torturaron durante horas, hasta que finalmente resolvieron darle una muerte lenta y terrible, de la que lastimosamente fue salvado.
Cuenta Pedro López al respecto. Los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello. Cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas, me habían cubierto de miel y me dejaron para ser devorado por las hormigas. Pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. Me dejaron atado en la parte trasera de su jeep y se alejó, pero ella me soltó en la frontera de Colombia y me dejó ir. Yo no le hice daño porque era demasiado vieja para atraerme. Casi seguro es que la versión anterior sea falsa, si tenemos en cuenta que los exámenes psiquiátricos determinaron que Pedro Alonso hacía uso de la mentira, y sobre todo, si consideramos que las fuentes más serias como el documental Biography Channel y el artículo de True TV dicen que la misionera, tras convencer a los indios de que la privación de la vida era impío a los ojos de Dios, realmente sí puso el criminal en manos de las autoridades, por lo cual posteriormente, y a consecuencia de que su habitual negligencia, la policía de Perú se negó a invertir el esfuerzo y el dinero necesario en investigaciones, Pedro fue deportado al vecino país de Ecuador. Pedro acechaba a niñas pobres, casi siempre de raza indígena. Nunca terminó a niñas blancas, ya que, en países como los que él estuvo, la raza blanca es un grupo étnico, económicamente menos desfavorecido, mientras que los de raza distinta y los indios son los más afectados por la pobreza. Así, Pedro Alonso era un criminal prudente, que intentaba no elegir aquellas víctimas cuyos padres pudieran tener suficiente dinero como para hacer que la policía iniciara una búsqueda. Siempre algo indolente ante la suerte de los pobres, tomó cartas en el asunto. Siguiendo esta misma actitud de prudencia, Pedro Alonso era capaz de seguir por varios días a una niña, hasta que se diera el momento en que estuviese sola, momento en el cual hacía cosas como darle regalos y pedirle que lo siga a las afueras, donde supuestamente le daría otro regalo para que se lo llevase a su madre. También a veces se presentaba como vendedor ambulante o como una persona indefensa y perdida. Complementariamente, Pedro Alonso podría dejar de seguir a una niña. Solía seguirlas por horas si era necesario. Si veía que la niña entraba a casa o entraba a una zona en que ya no fuera viable, para intentar llevársela. Por estos y otros aspectos, como el hecho de que se aseguraba de que sus víctimas estuviesen ya sin signos vitales, verificando su respiración o cortándole las muñecas para ver si el fluido hemático aún bombeaba. Los criminólogos nunca han dudado en decir que Pedro Alonso era un monstruo organizado. De este modo, incluso renunció a las más apetecibles víctimas diciendo: a menudo seguía familias de turistas con el deseo de llevarme a sus hermosas hijas rubias, pero nunca tuve la oportunidad. Sus padres vigilan demasiado. Una característica importante de Pedro Alonso era su gusto por la inocencia. Dijo así que caminaba por las plazas buscando a una niña con cierta apariencia en la cara, una apariencia de inocencia y belleza, y admitió que, debido a su inocencia, las jovencitas de Ecuador le gustaban particularmente. A mí me caen bien las jóvenes de Ecuador. Son más dóciles, más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas, que sospechan de los extraños. Según han observado los expertos, estas eran un símbolo de la inocencia que él mismo perdió en la infancia, inocencia que fantaseaba con arrebatar, en parte para vengarse. No obstante, dejar claro que, asociada a esta búsqueda por destruir la inocencia, está la principal finalidad de este sujeto, finalidad que no es la venganza, sino que a partir de una fijación del deseo íntimo en la figura del infante, como consecuencias de traumas del pasado, es la persecución del placer, por lo cual los criminólogos han catalogado a López como un criminal hedonista. Con respecto a su tendencia por las menores, Pedro dijo: es como comer pollo. ¿Por qué comer pollo de edad más grande cuando se puede tener al pollo joven? También, y he aquí que se evidencia el aspecto más siniestro de esta persona. Unido al deseo más profundo estaba una actitud de atracción y veneración por el lobito. Entre sus palabras dijo: quería tocar el placer más profundo y la agitación más profunda, antes de que su vida se marchitara. Sería sin embargo aventurado el catalogarlo por tener algún desvío por los cuerpos inertes, en el sentido convencional. Es que sí existía una cierta pulsión amatorio hacia el lobito, en tanto era justo en los momentos previos a la muerte de la víctima, cuando el sujeto buscaba el máximo clímax, pero iba más allá. Así, su placer en este aspecto estaba principalmente en el hecho de causar y contemplar la extinción de la vida. Puede entonces, y sin la menor duda, adjudicarse al monstruo de los Andes las siguientes declaraciones de Pedro Alonso López. Son:
A la primera señal del amanecer me agitaba, obligaba al infante a tener intimidad conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía la terminaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca terminé a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de aquellas mujeres y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que privan de la vida saben a qué me refiero. Ligada a su carácter de psicópata, esta es la forma en que Pedro Alonso despersonalizaba y hasta cierto punto cosificaba a sus víctimas. Esto se ve en cómo hablaba y jugaba con los cuerpos de sus víctimas, jovencitas que para él no eran personas individualizadas, como un hombre y una historia propia. Eran simplemente sus muñequitas, así les llamaba cínicamente, sobre las cuales cierta vez expresó: a mis amiguitas les gustaba tener compañía. Solía poner 3 o 4 jóvenes en un hoyo y hablarles. Era como hacer una fiesta, pero después de un rato, como ellas ya no se podían mover, me aburría e iba a buscar nuevas víctimas. De aquellas fosas comunes que Pedro Alonso hacía para sus muñequitas, se ha dicho que eran sus lugares históricos y que en ese sentido expresaban el trofeo simbólico que para López representaba el conocimiento de dónde se hallaban sus víctimas y la percepción potenciada por la acumulación de cuerpos, de lo enorme y por lo tanto importante que era su obra criminal. Y es que a diferencia de otros asesinos, él no guardaba objetos de las víctimas ni anotaba sus nombres, o tan siquiera el número que les correspondía en la lista de la privación. Las evaluaciones psicológicas que se le efectuaron tras su captura revelaron que López era un sociópata que sufría por un trastorno de personalidad antisocial, que era alguien que no tenía conciencia ni empatía y que mostraba una considerable habilidad para manipular y engañar a otros mediante su discurso, mediante las palabras. Muestra de este carácter manipulador y engañador que se ve en el hecho de que, si bien por una parte pretendía que su finalidad era privar a los infantes pobres para liberarles de la pobreza y hacer que vayan directamente al cielo, por otra parte se mostró en otros momentos como un sujeto que temía la muerte, porque no creía que fuera a haber nada más que una oscuridad nula y un olvido de todo, siendo así evidente el hecho de que no creía que pudiera haber un cielo. Su verdadera concepción y actitud frente al lobito era: cuando uno parte de este mundo, pues, por total pierde uno lo que es los sentimientos, su visibilidad de los ojos para ver, y un deceso que uno ya no vuelve ni a saber quién es uno. Todo queda así en una oscuridad nula. Yo estoy muy joven para fallecer. Pedro Alonso López por un buen tiempo se dio gusto abusando y privando a las dóciles, confiadas e inocentes jóvenes de Ecuador, pero en Ambato, y sobre todo a raíz del quitarle la vida a la hija de un comerciante que no era de clase social baja, pese a ser de raza indígena, las autoridades empezaron a tomarse en serio las desapariciones de las que era autor Pedro Alonso. En sus inicios creyeron que se trataba de niñas desaparecidas, debido al aumento en el comercio de menores de edad para fines de esclavitud, la llamada trata de blancas. Sin embargo, en abril de 1980, una inundación descubrió una de las fosas de Pedro, y ante los restos de 4 niñas, la policía supo que lidiaban con un criminal en serie y empezó a investigar, aunque nunca se logró nada, y fue un descuido de Pedro lo que terminó haciéndolo caer. Así, apenas unos días después de la inundación, Carvina Poveda había ido de compras al mercado con su hija Mari de 12 años de edad. Pedro Alonso, que había visto a la niña, no se contuvo como otras veces e intentó raptarla dentro del mercado. Entonces Carvina clamó por ayuda y rápidamente los comerciantes y algunas personas corrieron tras el sujeto, quien había conseguido salir del mercado, pero no fue lo suficientemente rápido como para evitar ser atrapado por la indignada turba. Cuando la policía llegó se toparon con un individuo que divagaba incoherencias y tras llevarlo en un remolque y bajarlo en la comisaría, pensaron que estaban ante un loco. Allí, en la oficina principal de la comisaría, Pedro adoptó una actitud de silencio absoluto ante todas las preguntas que le hicieron a lo largo del interrogatorio. Frente a esa situación la policía tenía que ser astuta y cuidadosa, ya que para aquel momento Pedro era un solo sospechoso, y si querían que confirmase aquella condición de culpable, de la cual estaban casi seguros, debían hacer que suelte todo, y para ese fin la intimidación no era idónea. Fue en medio de esa problemática que surgió la figura del capitán Córdoba, quien actuó como agente encubierto y se hizo pasar por el padre Córdoba Gudiño,
Con mucha habilidad, el policía logró hacerse amigo del asesino y conseguir su confianza, y con ella, las confesiones de sus horrendos crímenes. Ahora por fin sabían que tenían a un criminal en serie, que había confesado en terminar a por lo menos 110 mujeres en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Pedro mentía para obtener protagonismo. Bajo esta duda los investigadores estuvieron escépticos, hasta que Pedro se ofreció a guiar a la caravana policial a los lugares donde dormían los restos óseos de sus muñequitas. En el primer lugar que les mostró, habían 53 cuerpos de jovencitas, cuyas edades estaban comprendidas entre los 8 y los 12 años de edad. En los 28 nuevos sitios se hallaron nuevos cuerpos, y el total fue de más de 57, pese a no hallar a los otros cuerpos que deberían estar. Para avalar las confesiones de Pedro, algunos investigadores surgieron que ciertos animales debieron esparcir los restos, y que las inundaciones habían lavado el terreno. Frente a lo encontrado, Vencedor Lascano, director de asuntos de la prisión, no dudó de las confesiones de Pedro, y dijo a un periodista: si alguien se confiesa autor de cientos de crímenes y se encuentra más de 57 cuerpos, debemos creer lo que dice. Pienso que su estimación de 300 es muy baja. Era claro que Pedro Alonso López era un criminal en serie, digno de pasar al Salón de la Fama, donde estaban monstruos como Garavito, Gilles de Gaulle, Gary Ridgway, Chikatilo y otros más. A pesar de eso, la máxima condena aplicable en Ecuador era de 16 años de cárcel, los cuales se le asignaron como castigo en 1981, cuando Pedro Alonso contaba con 33 años. Inicialmente el lugar que le asignaron fue la prisión de Ambato, donde estuvo 2 años, tras los cuales fue transferido al penal García Moreno. Allí se le destinó al pabellón B, concebido para abusadores y delincuentes de alto riesgo. En el pabellón B, Pedro Alonso pasó sus días de forma solitaria, fumando, escribiendo en un diario y grabando monedas con la cara de Jesús en un lado y las del diablo del otro. El monstruo de los Andes solo cumplió 14 de los 16 años, debido a su buen comportamiento. El día que salió no cabía en sí de felicidad, gritaba, saltaba, hasta agradecía a Dios. Como contraparte, el pueblo ecuatoriano estaba indignado, tanto que incluso hubo manifestaciones y se exigió al presidente que cambie la pena máxima. Afortunadamente se dio una respuesta rápida, consciente e ingeniosa. Apenas 1 hora después de su liberación, se le detuvo por ser extranjero y no tener la documentación en regla, por lo cual lo deportaron a Colombia, donde fue procesado por terminar a 2 niñas en 1979. En Colombia lo declararon demente y en 1995, en vez de meterlo a la cárcel, lo internaron en un sanatorio, del cual fue liberado en 1998 cuando, tras declararlo sano, se le soltó con una fianza de $50 y la condición de que siga recibiendo tratamiento psiquiátrico y se reporte cada mes ante el Poder Judicial. Como era de esperarse, Pedro Alonso López jamás se reportó al Poder Judicial. En lugar de eso, Pedro viajó al Espinal para encontrarse con una vieja conocida, a la cual había responsabilizado por todo el dolor. Era su madre, la señora Belinda López Castañeda, mujer que tiempo atrás había suplicado que no lo soltasen, porque podría ir y privarla de la vida. Sin embargo, López fue relativamente compasivo, y no tocó un solo pelo de su progenitora. En vez de hacer lo que pensaba su madre, al verla le dijo: «Madrecita, arrodíllese, que voy a echarle una bendición». Pero eso solo era el principio, pues, aunque no mostró una actitud violenta, López realmente había ido a arreglar cuentas, y su forma de hacerlo fue exigirle a su madre que venda la cama y una silla para darle dinero. Con ese dinero López se marchó, y no se volvió a saber nada de él hasta que, en octubre del 2002, Colombia emitió a la Interpol un pedido de búsqueda y captura, pues sospecharon que era Pedro Alonso López quien estaba detrás de un delito reciente en el Espinal. En todo caso, no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes, aunque lo más probable es que siga vivo, de lo cual su madre está absolutamente segura, pues según contó, siempre que alguien cercano a ella se ha muerto, su espíritu se le ha revelado, cosa que no ha ocurrido con Pedro, y es que, antes de haberlo dejado libre en 1998, las autoridades colombianas debieron de tener en cuenta estas palabras suyas: «El momento del lobito es apasionante y agitador. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a hacer lo mismo. Esa es mi misión». Espero que este relato haya sido de tu agrado.
Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.